Quiero presentarte un inyector de señales de MAIMO que no es algo muy frecuente. Yo lo encontré de pura casualidad en una venta exposición de material ferroviario, de maquetas de ese tipo, y había un vendedor que lo tenía junto a máquinas de tren y vagones. Entonces yo sí sabía que era de MAIMO, pero en un primer momento incluso consideré que era el otro que tenía, lo que llama signal tracer, es decir, el que solamente es un diodo y poquito más, porque lo que sí hizo MAIMO usar el mismo tipo de carcasa. Y ahora la estoy abriendo, porque vi que ya era distinto, tenía un jack en una posición, aunque quizá el jack también lo llevase el otro, no lo estoy seguro si lo que llama el signal tracer lleva el jack, pero este sí lleva un jack ahí. Una vez desmontado vi que era activo, es decir, que no era el signal tracer, sino era un inyector de señales que tiene dos transistores. Ese es el inyector de señales. Puedes ver los dos transistores, así como un transformador, tipo los que tienen transformador de salida de altavoz, incluso que tienen los transistores, y una especie de bote de frecuencia intermedia. O puede ser una bobina, es una bobina seguro, pero tiene la forma de un bote de frecuencia intermedia, también de transistores. Todo ello bastante curioso, la forma de cómo usa el interruptor. No tiene un interruptor, sino lo que tiene son dos bornas exteriores que se unen para dar alimentación. Y además esa unión o esas bornas son la masa, es decir, es el negativo de ese circuito. De esa forma simplificada, o sea, teniendo que poner ahí una chapita o algo que haga conducción, las dos bornas exteriores que tiene, consigue alimentar el circuito. Haz lo que te estoy mostrando. Sale un hilo de lo que es el negativo de la pila, va a uno de los tornillos y luego del otro tornillo retorna al circuito. De tal forma que cuando yo pongo un conductor entre los dos tornillos exteriores que tiene esta carcasa, soy capaz de alimentarlo. Salida. Señal de una amplitud de 0,6 voltios. Una señal bien buena. De 0,6 voltios de amplitud. Ahora le cambio la escala de tiempo. Y podemos ver un poquito cómo modula la parte de arriba. Vale. 0,6 voltios de amplitud. Este osciloscopio analógico tiene un ancho de banda de 10 MHz. Entonces sorprende bastante que la frecuencia que estamos visualizando es muy próxima precisamente a esa escala. Estamos hablando de una frecuencia muy alta, alrededor de lo que estamos diciendo, 10 MHz. Aquí podemos ver el jack, ese jack que es diferenciador respecto a lo que es el signal tracer. Ahí lo tienes. La verdad que no tengo claro y me gustaría mucho, si alguien tuviese el esquema, poder reconocer y saber para qué es ese jack. Esta es la señal sacada quitándole el jack y estamos viendo 50 microsegundos por división. Tampoco entiendo, 50 microsegundos por división. Ahora sí, eso es la señal, pero ya le quito la de la luz, porque con la luz se ve peor. Esa sí es la señal, sí, esa sí que es la auténtica señal. Esa es la auténtica señal, digamos, modulada. Y cuando yo voy quitando, barriendo a otras frecuencias,
Eso es, ahí ya la tengo. Le voy a dar un poco más de intensidad. Eso es. Ahí la tengo, ¿vale? Señal modulada y señal, digamos, que no llega a salir la modulada, la señal que da el oscilador. Esa es la señal de baja frecuencia. Son unos picos que mete... Estamos a... Ahora voy a decir a cuántos ciclos. A 1 milisegundo por división. Estamos a 1 milisegundo por división. Luego es una frecuencia de 1 kilohercio. Bueno, ahí lo puedes ver, simplemente le cambié un condensador, ese condensador de color butano que ahí está viéndose, se lo cambié. Ese es de los que interviene cuando pongo y quito el jack. Ahí se ve el transistor AC118 y a la derecha puedes ver el otro transistor que no sé si es AC128 o AC126. Bien, ¿qué problema tengo? Pues que me estuvo funcionando hasta que llegó un momento que me dejó de funcionar. La verdad es que nunca lo he tenido como una gran herramienta, pero sí vi que ya dejó de funcionar y lo abandoné. Entonces ya lo he retomado y lo que quiero que veas ahora es cómo he intentado subsanar el problema que tiene y conocer más ese inyector. Lo he vuelto a abrir, le he conectado un cable al positivo, verás que es un cable de color amarillo y rojo, un cable finito para trabajar más cómodo. Puedes ver ahí ese bote que es el que hace el oscilador de alta frecuencia y luego el transformador que es para la baja frecuencia, para lo que es el oscilador de baja frecuencia. Entonces vemos que este inyector tiene dos partes, una de generación de baja frecuencia y otra de generación de alta frecuencia. Esta es la parte de atrás, la parte del circuito impreso. Está ya muy tocado porque, bueno, yo sé que soldé la primera tacada de reparación o de conocimiento de este aparato, soldé nuevamente todos los componentes, porque, bueno, para que las soldaduras no estuviesen frías. Yo tengo muchos AF118, pero sí es curioso que todos están degradados. Todos menos este que puedes ver ahí, que todavía me da bien. Es cierto que estos transistores de germanio con el tiempo se degradaban y se degradaban mucho. Son transistores nuevos que no han sido usados y que después, pues eso de 40 años, ya no están funcionando. De esa selección, elegí este que funciona. Ahí puedes ver, todos esos que están ahí, pues no funciona ninguno. Solamente el que fui capaz de salvarlo, que lo has visto anteriormente. Lo que estás viendo ahora es el original, el que tenía el propio inyector. Y el problema que da es que tiene una ganancia ya muy baja, una beta de 49. Y por eso se lo cambié por el otro. Te acordarás que dije que la señal que veía por el osciloscopio analógico era una señal que tenía 1 milisegundo por división. Antes no tenía este osciloscopio que estás viendo la misma señal y aquí sí que ya me indica de qué frecuencia es esa señal. Y esa frecuencia de esa señal es alrededor de 800 Hz. Esa es la frecuencia de baja que está modulando la parte de alta frecuencia de este inyector de señales. Ahí lo estoy alimentando a 1,52 voltios con una fuente de alimentación externa y parece que lo que es la baja frecuencia me está yendo bien. Eso no tengo de momento problema y está funcionando. Aquí tengo una señal de unos 110-120 kHz que luego no he sido capaz de reproducir. No sé, en un momento determinado me salió esa señal, pero luego, cuando ya lo tengo de una forma más estable, una forma más definitiva, esa frecuencia no la he vuelto a visualizar. Mira, el famoso jack, que le he hablado ya sobre él, es algo que me intriga y es algo por lo que quisiera tener el esquema original y saber para qué lo puse. Luego voy a dar, digamos, una pequeña intuición de lo que puede ser.
Recordarás que en el clónico del ICE 680R que hicimos, yo le introduje un pequeño amplificador de baja frecuencia. Entonces, sobre él voy a meter la señal de baja frecuencia de este inyector. O sea, sobre todo quiero ir conociendo más lo que es este inyector. Ahí lo puedes ver. Cuando toco esa parte de baja frecuencia se oye ese pito de unos 800 hercios. Voy a ir siguiendo esa señal de baja frecuencia. Voy a ver si esa señal de baja frecuencia me llega hasta el final. ¿Ves? Voy a la punta y en la punta no se escucha nada. Ahora le voy a quitar el jack, porque lo que intuyo es que ese jack está para sacar por la punta baja frecuencia o alta frecuencia modulada. Eso es lo que intuyo que puede ser, pero vuelvo a insistir, me gustaría mucho que alguien me pasase el esquema o por lo menos unas instrucciones más completas de este aparato, que no tengo ninguna. Bien, pues dada esa petición, ahora lo que he hecho es intentar sacar el circuito. No son muchos componentes, no es del todo complicado y lo que te voy a mostrar es el circuito que tampoco tengo claro que por el hecho de quitar el jack salga a la baja frecuencia. Bueno, lo primero que pensé, que Maimón no había diseñado ese circuito, que podía ser una copia de alguno que ya estuviese hecho. Y por lo tanto escudriñé por todo el mundo Internet para intentar buscar cosas similares. Y cosas similares hay, pero idénticas no lo he encontrado. ¿Qué he encontrado como similar? Bueno, pues he encontrado como similar, hice un inyector de señales alimentado a voltio y medio y con transistores muy parecidos a los que usó Maimón, que es en alta frecuencia el AF126, Maimón usó AF118, y en baja frecuencia AC126, Maimón creo que usó el 126 o el 128. Como puedes ver, la parte derecha es la parte de baja frecuencia y la parte izquierda es lo que es el generador de radiofrecuencia. En una revista americana encontré ese otro esquema. Como puedes ver, también tiene en la parte superior, saliendo de colector, tiene un transformador. No indica qué tipo de transformador, pues un transformador de tipo frecuencia intermedia y está alimentado a 1,5 voltios. Lo que pasa es que este sí que parece que no está modulado, es decir, no tiene más que lo que es la generación de la alta frecuencia. Y en otra revista americana encontré lo que puedes ver. Todos son muy similares, muy similares. Lo que tienen es generalmente una bobina que sale de colector o un transformador que sale de colector, una salida que suele ser también desde ese mismo colector. La estructura es muy parecida en todos. Y Maimón sí que es verdad que esa parte de alta frecuencia también hace una réplica de estas estructuras. Y ahora vamos a ver verdaderamente el de Maimón. Este es el esquema que yo saqué. Dudo si es el transistor, ya lo confirmaré, si era un AC128 o es un AC126. Yo sí que es verdad que ese también lo cambié. Sé seguro que lo cambié por un AC126. Y eso es lo que genera la baja frecuencia. Como puedes ver, a colector va el negativo y más o menos, digo más o menos porque pasando por un transformador, ese transformador que es como un transformador de baja frecuencia, como un transformador de altavoz, le llega el positivo al emisor. Eso oscila, hemos visto cómo saca una señal de pico de baja frecuencia de una frecuencia aproximada de unos 800 hercios. La señal sale por la resistencia de 100K y ataca a la base de lo que es el generador de alta frecuencia, que ahí es seguro es un AF118. Lo que no te dije es que cuando yo sustituí el anterior AF118, que hemos visto que tenía una ganancia, el original, el que venía con el aparato, de unos 55 de beta, yo le puse otro que tenía unos 200. Cuando yo conecté la masa de ese transistor, consumía barbaridad. ¿Y por qué consumía barbaridad? Porque la masa iba positivo, el negativo, como puedes ver ahí, el colector va al negativo, y lo que hacía es
porque yo creo que estaba mal lo que es la masa, ese electrodo de masa, ponía en corto colector y masa, y a su vez ponía en corto más negativo de la pila y positivo de la pila. Me estaba consumiendo 1 amperio. Bueno, ya vi eso, lo quité y ahora lo tengo funcionando sin la masa. O sea, todas las señales últimas que has visto en lo que es el osciloscopio digital está con el nuevo transistor, con el nuevo AF118, pero la masa la tengo al aire. Ahora quiero que te fijes en el jack. El jack, como está representado, es en reposo, es decir, sin meter el macho. ¿Qué acontece cuando yo meto el macho? El macho he dicho que está en corto, sus 2 electrodos, sus 2 terminaciones. Cuando yo meto ese macho, lo que hago es dar tensión negativa a través del transformador, pasa por el jack he metido el macho está en corto y doy tensión negativa a lo que es el colector del transistor de la AF118. Luego parece que una de las misiones que tiene ese jack es dar precisamente alimentación a la parte de alta frecuencia. Hasta ahí está más o menos claro. Pero eso significaría que cuando yo lo saco, no está alimentado el AF118 y tendría que intentar sacar por la estructura que tú estás viendo y que está ahí dibujada, una señal de baja frecuencia que me fuese a la punta de lo que es este inyector de señales de MAMO. Vemos cómo cuando está sacado el jack, el macho de ese jack, coincide con la representación de lo que estamos viendo. Y podrás ver que la señal del colector pasa por el jack en ese momento, digamos, está haciendo esas 2 laminitas, y de ahí, a través de un condensador de 11K, lo lleva al extremo de la punta de prueba. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que en ese momento el transistor AF118 no está alimentado. Es decir, él no está funcionando. Por lo tanto, sí que parece que tiene la misión de anular la parte de alta frecuencia. Pero lo que a mí no me cuadra, y además luego así acontece que no me funciona bien, es que la señal pueda coger en el conector sin alimentar esa señal de baja frecuencia que yo a través del condensador de 11K lo saco por la punta. Eso es lo que no está nada claro, que pueda tener ahí una señal de baja frecuencia. A no ser que el hecho de tener la masa ayudase a tener ahí, la masa del transistor, de ese electrodo que yo quité, ayudase ahí a tener esa señal del generador de baja frecuencia, que lo dudo. Entonces sí que hice una trampa. Bueno, lo que hice la trampa fue alimentar lo que es el transistor fuera del jack, o sea, con un hilo lo alimenté y lo forcé, y sí que es verdad que alimentado y forzado y con la estructura que tú estás viendo, yo fui capaz de sacar a través del condensador de 11K una señal de baja frecuencia. Pero ya digo, haciendo trampas y no con lo que es original, o lo que por lo menos así estaba en el dispositivo de MAMO que yo compré. La única duda que me queda es que la masa del transistor de la F118, que yo, vuelvo a insistir, no lo he conectado, ayudase, favoreciese que en colector del transistor tuviese una señal de baja frecuencia, capaz después de ser sacada a través de un condensador de 11K. Por eso mi interés, primero, en cerciorarme de que lo que digo es cierto, es decir, que ese jack estaba puesto para sacar baja frecuencia o para sacar alta frecuencia modulada. Y segundo, si tuviese el esquema exacto, ver si mi esquema aproximado, el que he obtenido, corresponde con el esquema exacto. Y ya si todo correspondiese, lo único que me quedaría es encontrar o comprar un transistor AF118 que estuviese completamente correcto, de tal forma que poniendo él, fuese capaz yo de sacar la señal de baja frecuencia con el jack quitado, y no como he hecho ahora, he hecho una prueba, ya digo, ni siquiera la voy a visualizar, que he tenido que hacer la trampa de tener el jack quitado, pero
alimentar de forma externa, digamos, hacer un puentecito para llevar también tensión negativa al colector. En esta toma puedes ver precisamente cómo el electrodo de masa lo tengo al aire. Y es por lo que te he comentado, que cuando yo conecto la masa, que teóricamente esa masa va a positivo, el colector va a negativo, por dentro debe haber un corto y la intensidad se me dispara. Ahí puedes ver, antes de cerrarlo, una toma completa. A la izquierda el transistor AC126, en primer plano la F118, a la derecha un bote de frecuencia intermedia y la punta de prueba, a la cual van dos condensadores, el color butano, que teóricamente es el de baja frecuencia, y otro de 47 picos, que sería para alta frecuencia. Ahí puedes ver la forma de onda que obtengo a la salida. Es cierto que a nivel se me desplaza, no sé por qué, en el osciloscopio, pero se puede observar cómo tenemos una modulación en ambos extremos de la señal de alta frecuencia, pero lo más curioso, y a ver si hay alguna toma, esto es lo más curioso, que esa señal de alta frecuencia es una señal de 10 MHz. Te acordarás que en un momento determinado vimos una de 100 y pico kHz, que parece bastante coherente, y en cambio la que estoy viendo ahora es de 10 MHz. Me cae una duda de incertidumbre. ¿A qué frecuencia fundamental intentó Maimó hacer que oscilase este inyector de señales? Ahí, ¿ves? Ahora lo puedes ver. Estamos hablando de 10,2, de 10,2 MHz. Con el otro, con el analógico, no podía verlo, pero sí veía que estaba ya en el extremo de mi ancho de banda. He dicho que el analógico mío tenía un ancho de banda de 10 MHz. Esa es otra duda que me queda. Saber si alguien tiene el manual y Maimó indica qué frecuencia está dando en alta frecuencia. Las imágenes que estás viendo no corresponden digamos, en tiempo real a la secuencia que hemos hecho de la grabación de estos vídeos. Lo que estás viendo es cómo funcionaba antes de que te dije que en un momento determinado me dejó de funcionar. Pero es como ahora ha vuelto a funcionar. Y con esto quiero incidir en que antes y ahora el pito que da es un pito que no es continuo en toda la banda, es un pito que se detecta mejor en una pequeña zona de la banda, no en toda, y que sí que es cierto que puede servir para saber que el receptor va a la parte de sintonía, va a la parte de detección y va a la parte de baja frecuencia, pero que queda muy lejos de, por supuesto, el generador de señales variable que hicimos y construimos, y que por lo tanto he considerado que hacer un clónico de este inyector de señales no merece la pena. Es mucho esfuerzo para obtener un resultado, en mi caso por lo menos, y con el que yo tengo, muy bajo. Puede que sea esa la causa por la cual ni hay mucha información, ni creo que Maimó mantuvo este inyector de señales mucho tiempo en el mercado. Vuelvo a insistir, defrauda un poco. Ahora te voy a dejar que lo escuches, que es igual que cuando lo escuchas ahora, o sea, antes y ahora, es decir, como lo tengo actualmente, después de haber hecho todos los cambios de transistores y demás, su comportamiento es idéntico, con lo cual a mí me da la sensación de que este aparato nunca dio más de sí. Deseo te haya gustado, muchas gracias.